Capítulo 12, verso 18, Hebreos dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hasta ahí llegamos. Para hilar la enseñanza, quiero que nos centremos, pongamos nuestra atención en el versículo 18 y en el verso 22. Dice el verso 18: no os habéis acercado al monte que se podía palpar. La carta está dirigida a cristianos hebreos, cristianos judíos. Eran cristianos. A ellos está dirigida, ellos eran los lectores. A ellos dice el escritor: no os habéis acercado al monte que se podía palpar, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahí está ahí se une, se hila el pensamiento. Ustedes, los creyentes, los cristianos, el pueblo del nuevo pacto, no han llegado al monte Sinaí, sino al monte de Sión. El pueblo de Israel fue llevado al monte Sinaí después de su liberación. Dios le dijo a Moisés: dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y le dijo Dios a Moisés: saca a mi pueblo y tráelo a este monte. Aquí me van a escuchar, me van a ver mi gloria. Y eso fue lo que sucede según el libro de Éxodo. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en la que había vivido por 400 años. Y fue llevado por Moisés, o conducido por Moisés, hasta el monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí, el pueblo de Israel vio la gloria de Dios. Ellos vieron dos cosas allí en el monte Sinaí. Estando al pie de la montaña, ellos vieron la grandeza de Dios y la santidad de Dios. Su grandeza, su poder, su majestad. Y escucharon acerca de su santidad. La grandeza de Dios la vieron porque el monte ardía. Literalmente el monte Sinaí ardía en fuego y temblaba, se estremecía. Pero al mismo tiempo que ardía, el monte estaba envuelto, cubierto de oscuridad, de tinieblas, y entre la oscuridad y el fuego salían rayos, tempestades, y entre todo ese panorama se escuchaba una voz de trompeta que se combinaba con una voz que hablaba. El pueblo estaba aterrorizado. Aquello era terrible. Dice el texto: tan terrible era lo que se veía, dice el verso 21. Era terrible lo que se veía. Es como ver un volcán que está haciendo erupción.
veían fuego, oían truenos, veían rayos, el monte cubierto de tinieblas, un sonido de trompeta que los dejaba sordos, y en medio de ello una voz que hablaba. Eso fue lo que ellos vieron cuando llegaron al monte Sinaí. El pueblo estaba aterrorizado. Lo que miraban era terrible. Aún el mismo Moisés, que ya había estado en la cima del monte y que había hablado con el Señor cuando la zarza estaba ardiendo, aún Moisés, que ya había tenido ese encuentro con el Dios de Abraham, cuando vio este panorama, Moisés estaba temblando de miedo. Así dice el versículo 21. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El pueblo le suplicaba a Moisés: no queremos oír, no queremos escuchar, no queremos ver, queremos estar lejos. Habla con Dios, tú habla con Dios y dinos lo que Dios te diga, pero nosotros no queremos escucharlo porque vamos a morir. Eso fue lo que ellos vieron. Vieron la majestad, vieron la grandeza, vieron el poder del Dios que los había sacado de la esclavitud por medio de plagas. Acuérdense que en Egipto habían ocurrido fenómenos tan poderosos como plagas de ranas, plagas de piojos, plagas de moscas, oscuridad por 3 días, aguas convertidas en sangre. Todo eso ocurrió en Egipto hasta que el faraón reconoció que Jehová era el Dios verdadero. Pero ahora ellos lo estaban viendo. Allá solo vieron lo que Dios hacía por ellos. Ahora ellos estaban frente a la gloria de Dios y sintieron la muerte porque no podían soportar ver y escuchar todo lo que tiene, todo lo referente a la majestad, al poder y a la gloria de Dios. Pero también vieron su santidad, porque Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que se mantenga lejos del monte, que guarden su distancia. Le pidió a Moisés que levantara un límite a cierta distancia y le dijo: nadie traspase ese límite. Si alguien se atreve a pasar de ese límite, va a morir. Cualquiera que se acercara al monte estaba expuesto a morir ese día. Y este principio quedaría establecido en el culto que Dios les habría de pedir en el santuario. El santuario estaría rodeado por una barda, por una valla de 3 metros de altura, y adentro estaría el atrio, y dentro del atrio estaría el santuario, y dentro del santuario estaría el lugar santo, y más allá del lugar santo estaría el lugar santísimo. Nadie que no fueran sacerdotes podían entrar al atrio. Nadie que no fueran sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Y nadie que no fuera el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El pueblo siempre estaría afuera. El pueblo jamás podría ver lo que estaba pasando adentro. Ellos escuchaban cómo se sacrificaban los animales, oían cómo se quemaba la carne, pero nadie podía entrar. Esa era la ley, esa era la orden, esa era la forma. El pueblo debía permanecer a la distancia. Siempre habría una separación entre Dios y el pueblo. Precisamente esto habla de la santidad de Dios. Así que, hermanos, ese distanciamiento que Dios le pidió al pueblo en el monte Sinaí se instituyó, se estableció en el culto que habrían de ofrecer los sacerdotes en el santuario. Entonces,
Ellos están ahora al pie del monte y allí reciben la ley, las 2 tablas, los 10 mandamientos. La ley fue dada en el monte Sinaí. El Sinaí es el monte del antiguo pacto. Cuando la Biblia habla del pacto antiguo, habla precisamente de ese momento, de ese lugar. Fue el monte Sinaí donde Dios pactó con el pueblo y les entregó la ley. Tenemos que recordarlo como un punto doctrinal. El Sinaí es el monte del antiguo pacto. Israel quedaría identificado 100% con el monte Sinaí, porque allí fue donde Dios pactó con la nación. Siempre en el Antiguo Testamento se hará alusión a lo que pasó en el monte Sinaí. Israel estaría identificado como pueblo del pacto, pero eso lo identificaba siempre con el monte Sinaí. Pero lo que nos está diciendo hoy Hebreos es que el pueblo del nuevo pacto está identificado no con el monte Sinaí, sino con el monte de Sión. El monte del nuevo pacto no es el Sinaí, es el monte Sión. Monte Sión es el monte del nuevo pacto. El monte de Sión representa todas las bendiciones del reino de Dios. Cuando escudriñamos las escrituras desde el Antiguo Testamento y llegamos especialmente a Hebreos, eso es lo que encontramos. El monte de Sión representa todas las bendiciones del nuevo pacto. Ya no es el monte Sinaí, es el monte de Sión. El pueblo de Israel, los judíos cristianos en los tiempos de Hebreos, de la carta, muchos de ellos estaban tentados a regresar al judaísmo, a la sinagoga, al culto judío. Y eso era como regresar al Sinaí, a la ley, a las ceremonias, al culto del antiguo pacto. Muchos lo estaban haciendo. Ayer hablé en el ayuno acerca de esto, de el precio que los primeros cristianos estaban pagando para mantener su fe. Muchos de ellos habían sido despojados de sus bienes, expulsados de su pueblo, expulsados de su familia, fueron encerrados en las cárceles, perseguidos en los caminos. Muchos de ellos entonces estaban desertando de la fe en Jesucristo y estaban regresando al judaísmo. Y ese es el pecado que el escritor de Hebreos toca en el capítulo 12, donde dice: si volvemos, si nos regresamos, si nos retractamos, estaríamos pisoteando la sangre del pacto, la sangre del nuevo pacto. Estaríamos menospreciando la sangre que fue derramada en la cruz. Así que el pueblo del nuevo pacto está identificado con el monte de Sión. Y monte Sión representa todas las bendiciones del reino de Dios. Podríamos echarle un vistazo a lo que profetizó el profeta Isaías en el capítulo 4. Isaías 4. ¿Quiere ir conmigo? Capítulo 4. Vea lo que dice acerca de monte Sión. Dice Isaías capítulo 4. Perdón, capítulo 2. Isaías capítulo 2 dice, verso 1: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión
Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aleluya. Mire, este versículo lo debiéramos de tener por ahí grabado en letras grandes. Porque de Sión, aleluya, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y luego dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es una profecía acerca del milenio, pero tiene como punto principal Sión, el monte del nuevo pacto. Sión entonces es el monte del nuevo pacto que representa todas las bendiciones del reino de Dios. Así que, hermanos amados, nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Formamos la iglesia del nuevo pacto, o el pueblo del nuevo pacto, o la familia del nuevo pacto. Nosotros estamos disfrutando de las bendiciones del nuevo pacto. No estamos viviendo de acuerdo al pacto antiguo, porque eso sería vivir bajo la ley. Eso sería vivir bajo las normas y el sistema de culto que tenía el Antiguo Testamento. Para el culto del Antiguo Testamento tenía que tener un santuario, tenía que tener un sistema de sacerdotes, un sistema sacerdotal, un sumo pontífice literal. Eso era el sistema del Antiguo Testamento. Pero nosotros no estamos ligados a Monte Sinaí, no estamos bajo la ley, no estamos bajo las formas o el sistema de culto del Antiguo Testamento. No, nosotros como pueblo del pacto o del nuevo pacto estamos identificados con el monte Sión, con Monte Sión. El monte de Sión es el monte del nuevo pacto, el monte de las bendiciones del reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nos venimos de Monte Gerizim, cuando nos fuimos a Monte Gerizim, decía, ¿cómo podríamos llamar el lugar? ¿Cómo le podemos llamar? Y entonces me acordé que cuando Josué tomó posesión de la tierra, el Señor le dijo que pusiera a sacerdotes sobre un monte y sacerdotes sobre el otro. Este sería Monte Baal y este Monte Gerizim. Este sería el monte donde se dictarían las maldiciones y este donde se dictarían las bendiciones. Monte Gerizim es el monte de las bendiciones. Y entonces dijimos, llamémosle Monte Gerizim, donde la iglesia de la fe en Jesucristo se va a reunir de aquí en adelante. Y así fue. Estuvimos en el monte de las bendiciones, Monte Gerizim. Porque mire, todavía nos queda ese concepto de iglesia. A veces yo escucho que decimos, voy a ir a la iglesia y nos referimos a este lugar. Pero en realidad, porque seguimos pensando que la iglesia es este edificio. No es así. La iglesia no es el edificio. La palabra iglesia significa asamblea, no edificio. No edificio. Entonces significa asamblea de personas, reunión de personas. Eso significa iglesia. Entonces cuando decimos voy a ir a la iglesia, pues no está muy bien dicho, porque la iglesia no es el lugar. La iglesia es el pueblo. Es el pueblo. Nosotros somos el pueblo, la iglesia. Y llevamos un nombre que es la fe en Jesucristo. Iglesia la fe en Jesucristo. Pero ¿dónde se reúne esa iglesia? En un lugar que se llama Monte Sión. Entonces lo correcto es decir, vamos a Monte Sión. Estoy en Monte Sión. Fui a Monte Sión a alabar al Señor. Somos la iglesia de la fe en Jesucristo. Amén. Es el monte de la adoración, el monte del nuevo pacto. Gloria a Dios. Así que Monte Sión representaba todas las bendiciones del reino. Y después de haber leído el pasaje completo,
Dice el apóstol: no se han acercado ustedes al monte Sinaí, al monte que se palpaba, al monte tangible. Ustedes se han acercado a un monte que no se puede tocar, a un monte que no pueden ver. Israel llegó a un monte palpable, tangible, visible, pero ustedes han llegado a un monte invisible, un monte que no pueden tocar, que no lo ven. Y dice el verso 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Es un monte, geográficamente es un monte que forma parte de la cordillera central en la tierra de Israel. Hay varios montes, y entre ellos está Monte Sión, Monte Moria, Monte, etcétera, etcétera. Hay muchos montes en esa cordillera. Y sobre el Monte Sión está la ciudad de Jerusalén terrenal. Entonces hay un Monte Sión que está allí, ahí geográficamente, donde está Jerusalén. Pero el escritor nos está diciendo que nosotros hemos llegado no a un monte tangible, no a un monte palpable. Hemos llegado a un monte invisible, un monte que no se ve ni se palpa. Os habéis llegado o acercado al monte de Sión. Entonces, el pueblo, nosotros hemos llegado como pueblo del nuevo pacto. Nosotros, digámoslo de esta manera, estamos identificados con un monte que no es el monte el monte que Israel conoció cuando salió de Egipto. Estamos identificados con Monte de Sión, pero también estamos identificados con la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la Jerusalén celestial. Estamos identificados con la compañía de muchos ángeles. Estamos identificados con la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos que están escritos en el libro de la vida. Estamos identificados con Dios, el juez de todos, con los espíritus de los justos que ya fueron perfeccionados, que están en los cielos. Hemos llegado a identificarnos con Jesús, el mediador del nuevo pacto, y con la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Esas son las bendiciones del nuevo pacto. Con eso estamos identificados nosotros. No estamos identificados con un código, no estamos identificados con 10 mandamientos, con la ley de Moisés, con el culto del Antiguo Testamento o con el sistema de culto del Antiguo Pacto. Estamos identificados nada menos que con cosas celestiales. Porque todo lo que menciona aquí Hebreos no es visible, todo esto es celestial. La ciudad del Dios vivo se refiere a la ciudad eterna. La Jerusalén, la celestial, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos ángeles, la congregación de los primogénitos, el Dios juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, sentado a la diestra del Padre, la sangre rociada, la sangre de Jesús rociada sobre nosotros, porque Pedro en su segunda carta dice que nosotros fuimos rociados por la sangre de Jesús, o con la sangre de Jesús. Esa sangre habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba justicia, mientras la sangre de Jesús otorga el perdón. La sangre de Jesús es para el perdón de los pecados. Así que, amados hermanos, el monte de Sión es un contraste con el monte Sinaí. Sinaí es el monte de la ley. Sión es el monte de la fe. Lo voy a repetir. Sinaí es el monte de la ley. Sión es el monte de la fe. Sinaí era un monte terrenal. Sión es un monte celestial. La Jerusalén terrenal está ligada a la ley, la Jerusalén terrenal, la que está ahí en la tierra de Israel. Ellos están ligados a la ley, pero la Jerusalén celestial está ligada a la fe. Y nosotros no estamos identificados con la Jerusalén de la tierra, sino con la Jerusalén del cielo.
Es la Jerusalén, la celestial, la que se identifica con nosotros, nuestra ciudad celestial. La Jerusalén celestial es la ciudad del Dios vivo. Es la ciudad que buscaban los héroes de la fe escritos en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11, verso 9 dice: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Eso era lo que ellos buscaban. Una ciudad con fundamento, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos no buscaban una ciudad en la tierra. Ellos no buscaban una patria terrenal. Todos los héroes que menciona el capítulo 11 de Hebreos buscaban algo mejor que lo que miraban, algo más allá de lo que palpaban. Ellos buscaban una patria mejor. Voy a leer el capítulo 11, versículo 14 dice: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero anhelaban una patria mejor, esto es, una patria celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Dios ha preparado una ciudad a los que le buscan por la fe. De esto habla el capítulo 11 de Hebreos. Así que, amados hermanos, estamos ligados a Monte Sión, y la ciudad de Jerusalén que nos corresponde no es la que está en la tierra, es la ciudad celestial. Es la ciudad que los patriarcas buscaban, que los héroes de la fe deseaban encontrar. Es la ciudad que Juan vio descender del cielo, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios para estar con los hombres. Esa es la ciudad con la cual nosotros estamos identificados. Todo lo que Hebreos está diciendo hasta acá era para advertirle a los cristianos judíos que se sentían tentados a volverse a la ley y al sistema de adoración del antiguo pacto. Volver atrás es una tentación. Ha sido siempre una tentación. Por cualquier razón, por cualquier motivo, los creyentes a veces retroceden. Retroceden a veces, por muchas razones. Es muy común históricamente que muchos creyentes se retractan, retroceden, se vuelven atrás. El capítulo 10 está dirigido a esos cristianos que estaban padeciendo tribulación terrible por su fe. Eran judíos. Lo habían perdido todo. Habían sido excluidos, destituidos. Algunos estaban escondidos para que no los encontraran y los mataran. Hebreo, el escritor de esta carta, le dice a esos creyentes: no pierdan la confianza, porque tiene grande galardón. No pierdan la confianza, porque la confianza tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancen la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. La esperanza es que Jesús viene. Él vendrá otra vez, y dice: mas el justo vivirá por la fe. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Ahora los creyentes de este tiempo no regresarían, no estarían buscando regresar al culto judío, al culto de los judíos, al sistema de la ley, de las ceremonias. No, generalmente los cristianos vuelven atrás, se vuelven a Egipto. Ese era el problema de Israel, ese fue el problema después en el pueblo de Israel. Volverse atrás era volver a Egipto. Volver a Egipto. Y al volver a Egipto era volver a adoptar otra vez todo lo que ellos vivieron en Egipto. La tentación de los creyentes siempre será o ha sido volver atrás. Identifiquémonos con los que dicen: nosotros no somos de los que vuelven o de los que retroceden. Somos de los que retienen la fe para preservación del alma. Nosotros tenemos el privilegio de ser el pueblo de un nuevo pacto. No tenemos que acercarnos a Dios solo un día al año, ni solo un día al mes, ni solo un día a la semana. Tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, pero al lugar santísimo celestial, todos los días, desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche. Tenemos acceso libre a la presencia misma de Dios, porque ahí en la presencia de Dios está la sangre del nuevo pacto, y nosotros estamos ligados a esa sangre. Tenemos facultad de acercarnos a Dios confiadamente, entrar directamente al lugar santísimo, no a un lugar santísimo, no al lugar santísimo del santuario terrenal, sino al lugar santísimo celestial, es decir, a la presencia de Dios. Tan poderosa es esta verdad, que Dios ha puesto en nosotros su espíritu, para que por su espíritu nos conectamos, entramos inmediatamente a la presencia de Dios en el momento que lo invocamos. Usted viene e invoca al Señor, ya sea para adorarle, para clamar o para pedirle, y usted está en la presencia de Él. Tan sencillo y tan fácil. Ese es el gran privilegio y la gran bendición del nuevo pacto. No tenemos que ir a un lugar porque allá es donde tenemos que adorar. No tenemos que hacerlo a determinada hora del día o determinado día de la semana, del mes o del año. Podemos acercarnos confiadamente a cualquier hora y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Cada vez que nosotros invocamos al Dios vivo, al Dios verdadero, Dios nos dice: heme aquí. Él está dispuesto, Él nos escucha, y nos escucha porque a la diestra está alguien que es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran mediador, el gran sacerdote de las ovejas. Está allí para garantizar que nuestras oraciones tienen poder, tienen entrada, tienen efecto. Somos el pueblo del nuevo pacto. Retroceder sería la peor estupidez. Los judíos podían regresar al sistema legal, al sistema de culto, del culto, al sistema de adoración judío. Nosotros estamos tentados muchas veces a regresar a las formas de antes, formas del mundo, sistemas del mundo, ya sea religioso, ya sea moral, social, lo que sea. El mundo siempre va a ser atractivo para el creyente y la tentación es regresar. ¿Te regresarías tú sabiendo que tienes estas bendiciones? Que has llegado no al monte que se podía palpar,
donde Dios impresionó a Israel. No hemos llegado ahí, hemos llegado al monte de Sión, al monte celestial, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad, a la Jerusalén celestial, donde están los primogénitos inscritos, que están inscritos en el libro, donde se encuentran los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí están. Ahí están, y ellos siempre estarán observando cuando nosotros nos acercamos como el nuevo sacerdocio del nuevo pacto. Mis amados, creo que lo que Hebreos nos enseña es que debemos tener tal convicción, tal seguridad. Por eso dice la palabra: acerquémonos, lo decíamos el jueves, acerquémonos con toda certeza, acerquémonos con corazón sincero, decíamos el jueves, acerquémonos sin hipocresía, sin dudar y sin corrupción. Acerquémonos al trono de la gracia, acerquémonos. Ahora no es aquello de que tienes que estar lejos. No te acerques. No te acerques porque eres inmundo. No te acerques porque Dios es santo. No, ahora la palabra es acerquémonos. Pero acerquémonos sin hipocresía, con corazón sincero, sin dudar, con plena certidumbre de fe. Acerquémonos. Ese es el gran privilegio que tenemos como pueblo del nuevo pacto. Y concluyo. Lea conmigo en el capítulo 12. Lea conmigo el versículo 28. Ahí concluyo. Así que, hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué quiere decir reino inconmovible? Hemos recibido un reino inconmovible. Dios nos ha entregado un reino, pero un reino que no se mueve, un reino que no cambia, que no pasa, que nunca va a desaparecer, nunca. Un reino eterno. Dios nos ha entregado un reino eterno, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Retengamos, dice, tengamos gratitud. Ya que Dios nos ha entregado el reino eterno, dice, tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y ¿qué? Y reverencia. La reverencia se ha perdido mucho. La reverencia en la adoración se ha perdido. En el pasado, la reverencia era muy legalista. El legalismo dice que esto es un altar. Nosotros no tenemos altares. No edificamos altares. Esto no es un altar. Porque un altar es para hacer sacrificios. Es para ofrecer holocaustos. Y aquí no hemos ofrecido a nadie. Aquí no se ha ofrecido ningún sacrificio. Esto no es un altar. Esto es una plataforma para poderse dirigir al público, a los oyentes. No es un altar. Pero el legalismo dice que esto es un altar. Y aquí solo suben los más santos. No. Nosotros somos el pueblo del nuevo pacto. Hemos recibido un reino firme, poderoso, eterno, que no cambiará nunca. Un reino eterno. Es el reino de Dios. Es el gobierno de Dios, en el cual vamos a vivir para siempre. Nosotros hemos recibido ese reino. Entonces dice Hebreos, tengamos gratitud. Y por medio de esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La reverencia no es solo para los que suben, es para todo el pueblo que adora a Dios.
La reverencia es para todos. Miren, hermanos, hemos perdido algunas cositas, pero qué lindo sería que cuando empezamos el culto, todos dobláramos nuestras rodillas. Eso no es legalismo, eso es reverencia. Porque la Biblia dice: toda rodilla se doblará delante de Él. Eso es reverencia. Ay, pero es que se va a manchar mi pantalón, el que me traigo estrenando. Es que me duele la rodilla. Bueno, pero ese es un sacrificio. Eso es culto. Es culto racional. Se ha perdido la reverencia. Ya no reverenciamos a Dios cuando está en medio de su pueblo. Tengamos gratitud porque Él nos ha traído, nos ha entregado un reino, y este reino tiene que ver con el nuevo pacto. Monte Sión es el monte Sión representa todas las bendiciones del reino de Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, qué bonito es decir: vamos a Monte Sión. En figura, en detalle, en miniatura. Este es el lugar de la adoración, donde servimos al Dios vivo, y debemos hacerlo con gratitud. Y con gratitud debemos adorarle con temor y reverencia. ¿Y sabe por qué tenemos que hacerlo? Y esto sí no es para los judíos. Esto no tiene que ver con el pacto antiguo. Esto tiene que ver ya con nosotros. Dice: mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué es? ¿Qué es nuestro Dios? ¿No le parece que nos hemos olvidado lo que Dios es? ¿No le parece que hemos rebajado mucho hemos disminuido, hemos rebajado mucho lo que Dios significa, lo que Dios es? Cuando el pueblo vio el monte que temblaba, se estremecía, y vio rayos, vio oscuridad, vio truenos, y oyó el sonido de la trompeta y una voz que hablaba y se coordinaba con el sonido de la trompeta. El pueblo estaba temblando, estaba aterrorizado. Esa es la presencia de Dios. Yo creo que nosotros mismos hemos hecho que la presencia de Dios no sea manifestada como Él desea. Le contaba a mis hermanos que estuve en una reunión ahora que fui a México a dar unas pláticas. Antes de la plática empezó un hermanito bien sencillo, pero bien sencillo. Fue a tocar el piano y empezó a cantar la bondad de Dios. Y cuando empezó a cantar: en mi vida ha sido bueno, hermanos, se derramó la presencia de Dios. Empezamos a llorar. Había una presencia tan maravillosa. Necesitamos recordar que el Dios al que venimos a adorar es el Dios que habló en el monte Sinaí, que hizo temblar la montaña, que envolvió la montaña en fuego, que la montaña tronaba y salían relámpagos. Debemos tener presente que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo. Su santidad no ha disminuido. Su gracia no ha hecho que su dignidad y su santidad sea menos. Somos el pueblo del pacto, del nuevo pacto. Hemos llegado a un monte celestial. Nos hemos unido a la compañía de millares de ángeles. Nos hemos unido a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida. Hemos llegado a donde habitan los espíritus de los justos hechos perfectos. Hemos llegado allí donde está Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hasta ahí hemos llegado.
No tenemos que batallar, no tenemos que entrar de rodillas, no tenemos que hacer sacrificios para que Dios nos escuche. Simplemente nos presentamos y ya estamos en su presencia. Pero debemos recordar que Él sigue siendo fuego consumidor. Por eso, con gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo la ve? Así dijo Cantinflas. ¿Cómo la ve desde ahí? Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande, poderoso. Debemos darle la gloria. Él merece todo. Él merece nuestro corazón. Él merece nuestra vida. Él merece nuestro tiempo. Él merece nuestros recursos. Él merece lo mejor. A Israel le dijo: no me traigas cualquier cosa. No me traigas cualquier animal. No me traigas cualquier harina. No me traigas cualquier fruto. Tráeme lo mejor. Porque Él es el Dios autosuficiente. Él no merece, Él no necesita de nada ni de nadie. Pero se deleita en los que le aman apasionadamente, en los que se apasionan por Él y le adoran y le buscan, sabiendo que Él existe y que galardona a los que le buscan. Con esa pasión le buscó Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés. Moisés renunció a las riquezas de Egipto, a los tesoros de Egipto. Si Moisés no se hubiera ido de Egipto, hubiera llegado a ser un faraón, y su cuerpo estaría hoy sería una momia en alguna tumba, en alguna pirámide. Ahí estaría momificado. Pero eso sería todo. Pero Moisés decidió identificarse con el pueblo del pacto, con sus hermanos, y por la fe dejó Egipto y se unió a sus hermanos. Y su nombre está en toda la Biblia. Y su cuerpo lo sepultó Dios, no los hombres. Y apareció hablando con Jesús junto con Elías. Si Moisés hubiera decidido quedarse en Egipto por el dinero, por las riquezas, por la fama, por el poder, su cuerpo sería una momia en algún sepulcro famoso de Egipto, pero no existiría en la historia, en la revelación. Nuestro Dios vale mucho. Él merece lo mejor. Él merece lo mejor. ¡Aleluya! Vamos a adorarle en esta mañana. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a darle al Señor un momento de adoración y de alabanza. Adórele con su corazón. Adórele con su corazón. Él merece una adoración sin hipocresía. Él merece una adoración con toda certeza de fe, con toda seguridad. Él merece que nos acerquemos a Él confiadamente, sabiendo que Él nos abrió las puertas del cielo para que entremos con alabanza, con adoración hasta su presencia.